Hoy es lunes 29 de abril de 2013 y estamos en la residencia de Regis Iglesias mientras visita a Miami. Regis, bienvenido y muchas gracias por darnos esta entrevista. Gracias a ti, Julio. Es un placer poder compartir contigo esta... Dime, ¿cuándo naciste? ¿Dónde? ¿Tu infancia? Nací el 18 de septiembre de 1969 en La Habana. Viví en mis primeros años en San Miguel del Padrón, en la Rosalía. Y pues, siendo mi niño, pues me mudé al auto. Y bueno, pues ahí creo que todavía vivo. En el auto. En el auto. ¿Tu familia cómo eran tus padres? Mis padres, pues yo vengo de una familia muy ecléctica desde el punto de vista político. Mis abuelos eran batistianos. Mi abuelo incluso llegó a ser... ¿Materno o paterno? Materno. Pues fue guardia de palacio hasta el 1 de enero del 59. Luego vinieron para acá, para Estados Unidos. Casi toda mi familia materna. Igual mi familia paterna, mi padre era miembro del Partido Comunista, era periodista oficial, fue corresponsal durante muchos años en China y en Japón por la agencia noticiosa oficial Prensa Latina. Y pues yo soy un producto de una familia así. ¿Cómo fue tu educación, Regis? Pues fue una buena educación, fue una educación basada en valores de respeto a mis mayores, de coherencia con mis criterios y de respeto a mis criterios. Y por supuesto fue muy rica en cuanto a, digamos, a información. Yo pude viajar a China siendo muy niño, acompañado de mis padres, y pues esto quizás me dio también, empezó desde muy temprano a completar mi formación y mi visión del mundo. Siempre fui muy observador y siempre, como me habían enseñado a llegar a mis propios criterios, pues eso hice. ¿Qué edad tenías en esa etapa de tu vida cuando viajaste? 9 años. 9 años. China fue el único país que... Estuve en China y en 1984 visité también Japón. Y dices que eso como que acabó de completar los criterios que ya se iba formando en ti. Cuéntame, Sí, háblame un poco de eso. definitivamente, pues, como te dije, pues yo... Sí, a los 14 años ya no estaba en esa inquietud de... No, pero ya tenía, incluso desde antes, cuando estuve en China, pues podía constatar las diferencias entre lo que supuestamente era el socialismo real, el que se construía en Europa o se construía en Asia, y el propio socialismo que se estaba, digamos, construyendo en Cuba. Y no me daba la cuenta por ninguno de los lados. O sea, estaba viviendo en mi propio país pues muchas limitaciones, veía las carencias y el desastre que ya en los años 70 se veía de lo que en un momento fue una sociedad pues próspera, y constatar que aquellos países que supuestamente adelantaban a Cuba en el camino al comunismo pues estaban en muchos casos hasta mucho peores que la propia Cuba. En China era un país donde todo el mundo vestía igual, todo el mundo andaba en una bicicleta, donde había diferencias, creo que incluso peores que en Cuba, porque los extranjeros vivíamos en dos barrios amurallados, comprábamos igual que en Cuba, compraban los extranjeros pues sus productos en diplotiendas, veíamos películas, podíamos tener acceso a... Pero vivía en una islita privilegiada, si se quiere. Exactamente. Por ejemplo, yo recuerdo que el cine en China, pues, era los mejores momentos para nosotros de contacto con lo que sucedía en el mundo exterior. Era cuando íbamos al cine de la embajada francesa o al cine de la embajada canadiense. Y bueno, pues ahí era donde podíamos ver films de los últimos que en esa época, como por ejemplo, recuerdo ahora Star Wars o Saturday Night Fever o Jaws, este tipo de películas que en los 70 hacían época, ¿no? ¿Cómo qué tiempo viviste fuera de Cuba? Estuve un año. Un año fuera de Cuba. Un año fuera de Cuba en China y un mes en Japón. ¿Y a tu regreso ya regresa un nuevo Regis Iglesias ya con una...? Yo creo que, como te decía, yo desde niño pues he estado criado en medio de esa, digamos, dualidad de criterios. Familias que
habían... Lo cual de cierta manera te obligaba, de cierta manera, a formar tu propio criterio. Exacto, exacto. Y agradezco mucho a mis padres que hayan permitido que haya sido así. Ajá. O sea, que me criara y que fuera sacando mis propias conclusiones de todo cuanto me rodeaba, a pesar de su propia influencia. Claro. Pero ya en esta época, por suerte, muy temprano en mi vida, pues pude no solo tener información de un lado y del otro, sino comprobar, constatar directamente por mi propia experiencia que era cómo era el mundo que me rodeaba. Esto es algo que me benefició. Y hay un momento, digamos, en todo ese periplo de adolescencia, ¿no? De búsqueda, si se quiere, de formar, de reformar o reforzar esos criterios que ya afloraban en ti, en que tú puedes decir, este fue el momento en que yo dije, no, esto no... Yo creo que ya a inicio de los 80, cuando empieza mi etapa de adolescente, pues empiezo también no solo a constatar que el mundo no era tal y como había una de las versiones que tenía en mi vida, había tenido en mi vida, pues era, sino que yo mismo empiezo a ser un aficionado de la música rock, por ejemplo. ¿Te convertiste en un joven rockero? Sí, entonces era una etapa que en Cuba, pues, todo este tipo de, digamos, de tendencias eran calificadas como diversionismo ideológico y por lo tanto, pues, empezabas a ser marginado de la sociedad. Y bueno, pues, fueron quizás en este momento en el que ya no solo, pues, empezaba a tener una visión, sino que también empezaba a ser víctima de la, digamos que de este estado represivo y de este estado totalitario que era capaz de imaginar a un joven, a un adolescente simplemente por sus gustos musicales, ¿no? Porque te gustaban los Rolling Stones. Me gustaban los Rolling Stones, me gustaba AC/DC, Whitesnake, Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin. ¿Cómo vas derivando de esa posición de joven rebelde, inconforme, medio marginado ya precisamente por esas arbitrariedades del sistema? ¿Cómo pasas de eso allá, lo que digamos, a convertirte en un opositor? Bueno, también tuve la suerte de que en el barrio donde yo vivía, en Lauto, estaba la parroquia Santa Clara de Asís, atendida por los frailes franciscanos. En ese momento, estamos hablando de los años, ya mediados de los años 80, cerca de mediados de los años 80, pues en esa parroquia estaba el padre Miguel Ángel Loredo. Miguel Ángel Loredo fue el único sacerdote que pasó 10 años en una prisión cubana. Y nosotros en la iglesia, pues éramos un grupo de jóvenes numerosos y las puertas de la iglesia estaban abiertas para que nosotros, pues, Miguel Ángel las tenía abiertas para que los jóvenes fueran allí, no para adoctrinarlos, no para, digamos, que convertirles, simplemente le abría las puertas de la iglesia a los jóvenes. Y nosotros íbamos allí a escuchar música rock. Porque, o sea, inicialmente tú no vas a la iglesia por un sentimiento religioso, ¿sí? No, definitivamente no. Yo, mi familia, pues tengo una tía que había venido a Estados Unidos, incluso cuando Girón fue apresada como muchas novicias, sí. Y amenazada con que si algo salía mal en la defensa del régimen, pues si los expedicionarios podían, digamos, avanzar en sus propósitos de liberar a Cuba, pues ellos eran parte de las víctimas colaterales que iba a tener todo aquel evento. Y entonces, bueno, sí sabía, tenía por parte de esta tía mía, que vive aquí en Estados Unidos aún, gracias a Dios, y tenía esta información, pero nunca me había interesado. Mi propia formación era tan ecléctica y mi carácter tan rebelde que digamos, no era una persona que aceptaba dogmas de ningún tipo. Y así lo veía en mi adolescencia. Pero empezando a visitar la iglesia, empezando a oír música allí, en un lugar donde tranquilamente podíamos escuchar las estaciones de radio de FM del sur de la Florida, sin que nadie nos persiguiera, sin que nadie nos amenazara, sin que nadie nos detuviera, pues empezaba, como muchos jóvenes, muchos adolescentes que visitábamos la parroquia, pues también a saber un poco más del personaje. Empezábamos a conocer un poco más de Miguel Ángel, empezábamos a escucharlo
no solo a él, sino a otros frailes muy buenos y muy queridos para nosotros, como Padre Dumois, como Fray Rafael. De este grupo, pues ahora mismo aquí tenemos el rector de la ermita, que es Rumi, que era un joven en aquella época y todavía no se había ordenado, igual que Fray Alberto Barrio. Y pues nada, ahí comenzó esta mezcla de rock y de... Descríbenos un poco a Fray Miguel Ángel Loredo. Parece No, que dejó una impronta bien notable en muchos jóvenes tuve cubanos. mucho contacto con él, o sea, yo era muy joven, era muy adolescente, y simplemente pues lo veía ahí fumando, tomando su café, escribiendo, conversando con nosotros, hablando de sus años en prisión, de su sentido de la libertad, de su compromiso social, ¿no? y su coherencia, la coherencia en su fe. Y esto pues un poco que empezó a impactarnos a nosotros, empezó a influenciarnos, empezamos a conocer un héroe de verdad. Era la posibilidad de tener a una persona del calibre de Miguel Ángel allí. Y un poco como entre que no entiendes, no llegas a saber hasta la profundidad de las palabras que se están diciendo, dichas de la manera que él la decía. Loredo era un intelectual, era un poeta, era un pintor. Todavía cuando yo vine para acá, o sea, cuando yo caí preso, se conservaban en Santa Clara acuarelas de él. Y poco a poco es como esa semilla que se siembra, que a veces es imperceptible, incluso en momentos en que no solo en que se siembra, sino que empieza a brotar ya de la tierra el primer retoño. Pues eso fue lo que pasó en mí, lo que pasó en todos nosotros. Te repito, yo de todos era uno de los más jóvenes y no tuve mucho contacto con él, pero el contacto que tuve, pues esta cercanía, este escucharlo, pues influenció en gran medida en mí. Ahora, Regi, me dices que tus padres, que provenían de canteras políticas diferentes, respetaban tu propio criterio, o sea que eso es algo bien notable, ¿no? Pero ciertamente esa preocupación elemental del padre y la madre que ve al hijo que se está metiendo en problemas, sean lo que sea, ¿no? No creaba, pues... Por supuesto, fricciones siempre hubo, pero creo que eran más producto de la preocupación de mis padres, y en este sentido no creo que fuese por una razón ideológica, sino por una razón, digamos, de índole paterno, ¿no? Desde el punto de vista paternal, que es algo que sucede en todo tipo de familia. Yo recuerdo con mucho cariño Iraida Sardiña, lo preocupada que siempre estuvo con Osvaldo, a pesar de que ya Osvaldo era Beba, pero sobre todo Iraida, que era su mamá. Y bueno, pues es algo normal, es un sentimiento maternal, es un sentimiento paternal que siempre pues tienes preocupaciones por tus hijos, que le ves que toman un camino, pues digamos que dirigido al peligro, y el peligro que significa en una sociedad totalitaria como la cubana, pues tener tu criterio propio, y no solo tener un criterio, sino defenderlo y trabajar porque tus ideas pues prendan en la sociedad. ¿Cuándo empiezas a hacer ese trabajo? ¿Cuándo pasas del joven rockero que iba a oír música allí con los franciscanos y a hablar de qué sé yo? Eso ya fue a finales de los 80. Ya yo había tenido hijas, ya fue la primera vez que me casé. Yo continué yendo a la iglesia, por supuesto, y en la iglesia pues también conocí, en esos años pues tuve informaciones sobre, no solo había comenzado a ir a escuchar las canciones de Mick Jagger, pero ya tenía informaciones ya sobre Juan Pablo II, la doctrina social de la iglesia, que había hecho en solidaridad, el movimiento Solidaridad con Lech Walesa a la cabeza en Polonia, el impacto que había tenido esto no solo en Polonia, sino en todo el mundo, y también lo que hacía Václav Havel, lo que hacía el Dalai Lama. Y esto pues ya fue definiendo políticamente nuestro criterio, y también pues
llevándonos a pasar de una rebeldía sin causa pues a una rebeldía con causa, más comprometida, ¿no? más encauzada en la realidad que nos rodeaba. Empezamos a tener noticias de este grupo de jóvenes, porque cuando aquel era un grupo de jóvenes que había en la parroquia de Salvador del Mundo en el Cerro, que habían tenido sus problemas cuando la ENEC, sobre todo uno que se llamaba Osvaldo Payá y su novia, su esposa, se acababa de casar, Ofelia Acevedo, que habían tenido una posición, habían tenido la posición de liberación en aquel encuentro eclesial nacional cubano. Supimos de aquellas peñas que se celebraban en la parroquia, la peña del pensamiento cubano, y de la publicación Pueblo de Dios, precursora del periodismo independiente cubano en 1986, 1987. Y pues ya no nos pareció tan lejano aquellos modelos de Polonia o de Checoslovaquia o del Tíbet, sino que teníamos pues alguien cercano ahí simplemente en el cerro que pensaba no solo con el que nos identificábamos con su pensamiento, sino también con su acción. Y esto fue algo para nosotros pues ya definitivo, porque fue conocer a una persona como Osvaldo, comprometida, y una persona con un calibre, con un calibre humano y una proyección política que no le Tú estuviste muy cerca de Osvaldo Payá. O sea, ¿lo conoces en la parroquia de Salvador allí, en el cerro? Lo conozco en Santa Clara, en la parroquia de Santa Clara, porque él pues visitaba las parroquias, se empezaba a distribuimos la hoja del Pueblo de Dios, y pues nosotros pues de consumidores también pasamos de inmediato a ser distribuidores de esta hojita, como decimos nosotros, mimeografía, y pues ahí pues empezamos a conversar. Se funda el movimiento, hubo que cerrar la peña del pensamiento cubano, hubo que dejar de editar Pueblo de Dios, y fue el momento en que Osvaldo dijo pues vamos a ser laicos comprometidos y vamos a hacer nuestro trabajo social en la sociedad fuera de la iglesia, aunque seamos parte de la iglesia. Se funda el Movimiento Cristiano de Liberación. Yo no me incorporo, nosotros no nos incorporamos desde el principio, pero al cabo de los meses ya estábamos pues, porque ya esto de un movimiento era algo mucho más comprometedor, en el sentido de tenía otro compromiso. Ya tenía su propia matriz política, objetivos, etc. Y compromiso, porque cuando integras pues, un grupo, pues debes digamos seguir asumes una responsabilidad. Asumir las reglas también del equipo. Y nosotros éramos muy jóvenes en aquella época y todavía éramos muy rebeldes. Osvaldo tuvo que lidiar con nosotros por un tiempo todavía más para tratar de encauzarnos, porque, por ejemplo, Ernesto Martini, Freddy o Félix Antonio Rojas, que fuimos de los primeros que nos incorporamos de ese grupo de rebeldes sin causa, de rockeros a Movimiento Cristiano de Liberación, pues teníamos todavía esos estilos desobedientes y de mucha fricción, y incluso veníamos también de experiencias de encuentros violentos con la policía, porque la policía pues muchas veces suspendía conciertos de rock a los que nosotros íbamos, y como parte de esos jóvenes que asistíamos a esos conciertos, pues terminábamos en batallas campales con la propia policía, pedradas y estas cosas que Cuba no sabía. Ahora bien, Regis, me dice que para entonces ya tenías 2 hijas, ¿ok? ¿En qué trabajabas tú como...? Bueno, yo empecé a trabajar por esa época en una empresa de promoción y intercambio, la EMPI, como ayudante de almacén, y luego pasé a ser sonidista de esa empresa. Yo tenía distintos departamentos, y bueno, pues mi trabajo fundamentalmente era pues poníamos el audio, el sonido,
fiestas populares, carnavales en los pueblos de Cuba, en todos los pueblos de Cuba, o hacíamos giras nacionales, o sea, giras. Y el ser un joven rebelde rockero que se fajaba a pedrar con la policía, ¿no te traía problemas ya de por sí? No, eso eran... Se veía como locuras de juventud. Sí, exacto. Abúndame un poquito más en la figura de Osvaldo Payá. Daba la impresión a veces de ser un poco frío, severo, lejano. ¿Cómo era el ser humano? De ninguna manera. Yo, de Osvaldo, lo único que te puedo decir es que desde el primer momento con nosotros fue muy cuidadoso. Siempre nos quiso proteger en todo momento. Incluso cuando nosotros veníamos con ideas un poco locas, vamos a decirle, en cuanto a llevar la lucha que el Movimiento Cristiano de Liberación estaba llevando a cabo, y él pues nos frenaba. En principio a veces no lo entendíamos muy bien, mucho, porque no quiere que... Y nos dimos cuenta con el tiempo que él simplemente estaba protegiéndonos. No quería que... Claro. Yo vine, por ejemplo, a proponerle una idea descabellada de las mías una vez, y me dijo, tú no sabes que lo que te van es a tomar preso, te van a dar golpes, te van a dar electroshocks, y no va a pasar nada, en un tiempo nadie se va a acordar de esto. Eso fue cuando los Panamericanos en 91, que yo todavía trabajaba en una empresa de audio. Y me quedé así. Definitivamente no podía, porque el asunto era que yo iba a trabajar en la inauguración y en la clausura de los Juegos Panamericanos. La empresa me iba a estar dando audio en la inauguración y la clausura, y eran días que iba a estar Fidel Castro en el estadio. Y mi propuesta era que, como yo tenía acceso a micrófonos, pues podía, digamos, lanzar alguna consigna que viera todo el mundo. Y Osvaldo pues desestimó esto con mucha razón desde cualquier punto de vista, y sobre todo con el sentido de la responsabilidad y el sentido de proteger mi persona. Mirando retrospectivamente, precisamente, no ya al ser humano que tú has descrito muy bien, sino al dirigente político. Su visión política la crees correcta para las circunstancias de Cuba. ¿Tenía él la capacidad de cambiar el rumbo si tenía que hacerlo? Yo lo que puedo decirte respecto a la capacidad política, la visión política de Osvaldo, que para mí es únicamente comparada en nuestra historia con la de José Martí. Para mí Osvaldo, no desde el punto ya solo humano, ¿no? Osvaldo, yo le decía Bapu. Bapu era como le llamaban los hindúes a Mahatma Gandhi, le llamaban padre, el término que se utiliza en la India. Y en esto, desde el punto de vista humano, te lo puedo resumir todo. Y él me llamaba Filius. Pero desde el punto de vista político, y es algo en lo cual pues yo nunca noté a Osvaldo, o sea, no vi con el tiempo cómo Osvaldo hubiera evolucionado. Vi que desde el primer momento en que yo lo conocí hasta hoy, pues la visión de Osvaldo siempre fue la misma. Siempre fue coherente en esa visión, siempre tuvo esa certeza de que era la opción que había tomado el Movimiento Cristiano de Liberación, pues la opción válida para lograr la democratización de la isla. Y la pérdida de Osvaldo, pues no solo nos deja un poco huérfanos a quienes le queríamos, quienes estábamos cerca de él. Yo creo que, poniendo un lado y salvando las distancias de lo que significa su pérdida a la familia, a sus hijos, a su esposa, y lo que significa para nosotros, pues creo que lo peor de todo esto, lo peor que ha significado esto es digamos, lo huérfana que deja a Cuba, a la Cuba que dentro de poco puede ser que sea pues ya como la que soñó Osvaldo. Comienzan tus actividades en el Movimiento Cristiano de Liberación, como ya vemos. ¿Cuáles eran esas actividades, así siquiera pasándolos por arriba rápidamente, antes del proyecto Varela? Bueno, en 1990, primero pues distribuíamos mis actividades, como éramos un grupo al cual Dagoberto Capote Mesa, que fue nuestro primer portavoz, nos llamó los kamikazes del MCL, que éramos Félix, Freddy y yo, y Pedro Morales también. Éramos quienes distribuíamos los documentos del movimiento
en las embajadas, en las parroquias, en donde quiera que llegábamos, pues llegábamos con nuestros documentos de movimiento y los repartíamos hasta en los estadios de béisbol o los teatros. Y o sea, este era el tipo de acciones. ¿Qué pasaba en un estadio de béisbol cuando llegabas tú con un Pues nada, lo hacíamos rápido, llegábamos, repartíamos y nos íbamos. O por ejemplo, llegábamos a La Habana Vieja, a la zona de casco histórico, donde estaban los autobuses con los turistas, y pues veíamos un grupo de turistas y les entregábamos rápido pues la información y enseguida nos marchaban. Era este tipo de cosas así. Luego pues empezamos a ¿Cuál era la reacción del cubano común y corriente cuando llegaba un joven medio loco así, le daba un papel subversivo? Primero se quedaba sorprendido y después empezaban a leer. Algunos decían, pero eran operaciones, vamos a decirle, rápidas. Tratábamos de hacer las cosas con la mayor premura posible para no ser pues arrestados. Claro. Cuanto más peligro corríamos era, por ejemplo, cuando íbamos por las embajadas, porque lo hacíamos caminando, o sea, hacíamos todo el recorrido por casi todas las embajadas de las sedes diplomáticas acreditadas en La Habana, y ahí sí empezábamos a tener, no podíamos evitar el seguimiento, porque era algo. Una vez nos detuvieron saliendo de la embajada de Rusia, Unión Soviética todavía, y viste, bueno, que no se puede entrar a la sede diplomática. ¿A qué vienen? Bueno, a traer una correspondencia. Porque también en los inicios Osvaldo nos decía que si nos detenían a nosotros, pues dijéramos que, bueno, porque ustedes están asociados a un movimiento político, ustedes están asociados a un grupo de la oposición. Y la idea era que nosotros pues dijéramos que bueno, que liberación era un espíritu, que